que se acerca Ok. a la terminación de la historia de esta tierra. ¿Listo? Sí. Ok. Muy buenas noches, mis hermanos. Una vez más estamos en otro espacio de esta serie del libro de Daniel, basado especialmente en el libro titulado una advertencia o advertencia de Merriam Berry. También en inglés, el libro existe en inglés y es más amplio. En inglés sería Warning por Merriam Berry, así sería. Entonces vamos a iniciar inmediatamente, pues el tiempo pasa muy rápido. Estamos en la parte donde habla de puntualizaciones como subtítulo. 6, ¿verdad? Ajá, de la parte 6. Las 3 líneas de tiempo de Daniel 12 no se originan ni son una extensión de las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, 24-27. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 12, 7 no es el mismo periodo de tiempo de Daniel 7, 25. Tampoco son los 3 años y medio desde el año 31 al 34 de nuestra era de Daniel 9, 24-27. O sea, lo que ya me está diciendo aquí es que son periodos totalmente diferentes, que es la parte de que la gran mayoría no acepta, porque cuando ellos dicen tiempo, si la mitad de un tiempo, se quiere conectar a Daniel 9, 24-27, que son cosas totalmente ¿qué? Distintas, dice ella, en lo que se está expresando aquí, según lo que vamos a ver desarrollado hasta en un diagrama. De hecho, podemos buscar a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Podemos leerlo para que se pueda entender los que de repente no están conectados con el paralelo que allí se presenta, para que se pueda identificar eso. El versículo 24 dice de la siguiente forma: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces nos vamos a Daniel 7, 25. El 26 sería. Okay. Y después, el 26. Ajá. Ok. 27. Sí. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces Daniel 7, 25, capítulo 7, versículo 25. Entonces el 7:25 dice textualmente lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, cuando ustedes ven esto, según lo que nos está explicando el mismo libro de Daniel, el capítulo 7, 25, me está hablando de tiempos y la mitad de un tiempo, pero cuando yo me voy a Daniel 12, 7, que dice también de la siguiente manera, para podernos darnos a entender. Dice claramente: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo,
y cuando él acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí vemos la diferencia. En el contexto de Daniel 7:25 tiene un cuadro que ya lo hemos analizado en el capítulo completo de Daniel 7, encontramos bestias, encontramos un desenlace de figuras que el tiempo es la mitad de un tiempo, por lo cual no puede ser entendido literalmente, sino que tiene que ser como simbólico, porque no puedo entender que la bestia es literal, sino que me está refiriendo a que es un símbolo que me está dando una alusión para que yo entienda que se refiere a un reino, como nosotros vimos también la diferencia o el paralelismo que hay con Daniel 2. Ahora, cuando voy a Daniel 9, 24 a 27, como se acaba de leer, de las 70 semanas que estaban determinadas para su pueblo, tampoco lo puedo incluir, que eso está dentro de Daniel 12. Daniel 12 es algo que nosotros vamos a ir mirando, que su desarrollo es progresivo, que las profecías progresivas. En Daniel 2 solamente nos habló de los metales. En Daniel 7 me aparecen las bestias, pero ya en Daniel 8 y 9 en adelante me aparece otro elemento, que es que un cuerno, que no se aparecieron anteriormente, sino que se viene ahora que a sumar. Pero cuando al Daniel 8, 7, 8, 9, ¿verdad? Pero 8. también en Daniel 8 aparece otro elemento que no lo teníamos, que es que el juicio investigador. Entonces, como nosotros vamos a la medida que el tiempo va transcurriendo, el desarrollo de la historia es como continuo. Y como el tiempo, si estamos aquí, nosotros creemos que el tiempo sigue continuo y que la profecía va siendo un rastreo historicista hasta llevarlo a la misma presencia de Cristo. Al fin de los tiempos, así es. Entonces dice el otro párrafo. Recuerden que estamos para poder... Ir al pasito, digeriendo, preguntando, claro, analizando, no entendí, quiero que me expliquen de nuevo qué fue lo que quiso decir, no domino esta parte. Aquí estamos para, si tenemos solamente que coger un párrafo y quedarnos esta noche, lo hacemos, pero que eso quede bien clarito en cada uno de nosotros. Antes de leer el próximo párrafo, ¿hay alguien que quisiera aportar, hablar algo al respecto? Sí, es decir, que estoy observando como que se repite la historia. La historia se repite. Y lo que me gusta de esto es que Daniel, lo mismo que se ve en el Apocalipsis, entonces Daniel 12 te lo está diciendo también. Por ejemplo, en el mensaje de los 3 ángeles, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces en Daniel también habla del juicio investigador. Es decir, que yo estoy observando que Daniel 12 viene siendo como el resumen total de todo lo que va a pasar al final, de lo que pasó en el principio, está pasando en el presente y pasará al final. Gloria a Dios. La diferencia es que Daniel, aquí yo estoy claro y debemos de estar claros en los conceptos, mis hermanos, cuando una profecía es simbólica y cuando algo es literal. Y aquí los hermanos me están leyendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar cuando algo es literal y cuando algo es simbólico? Por ejemplo, cuando habla de bestia, ya nosotros sabemos que eso es simbólico y se refiere al reino. Claro. Pero ya en Daniel 12 a mí no me está hablando como estaba hablando, por ejemplo, en Daniel 2, cuando estaba hablando en Daniel 4 y sucesivamente en algunos libros de la Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis, que no habla de bestia, no habla de agua. Pero aquí Daniel no está incluyendo esos símbolos simbólicos, sino que hay como otro desvío en el asunto del simbolismo, que ya aquí me está hablando de manera literal, no de manera simbólica. Claro que sí. Es bueno entender lo que usted ha dicho, hermano, que la Biblia requiere de disciplinas y principios de interpretación o interpretaciones para poder entender lo que ella nos enseña. Para muchas personas, la mayoría de personas lee la Biblia y así como se expresa, así mismo se entienden las cosas. Y realmente el estudio bíblico incluye el poder realmente seguir ciertos
tipos de lineamientos con relación a comparar un texto con otros, que es el asunto de las referencias cruzadas, es aún parte de los principios de interpretación, las referencias cruzadas, tomar en cuenta el tema del enfoque literal que tanto se ha mencionado, que es propio de los historicistas, diferenciar cuando un texto es simbólico, está en un lenguaje alegórico, o cuando es un texto literal. Es importante tomar en cuenta eso en el momento inclusive de poder querer interpretar. Lo que se interpreta siempre es lo que está en símbolos, está arropado en símbolos, pero lo que está en un lenguaje llano, directo, que fuera de figuras y de ejemplificaciones de asuntos de bestias y cuernos. Por ejemplo, Mateo 24 está escrito en un lenguaje literal, Génesis 1 un lenguaje literal, pero si yo no entiendo y no hago diferencia entre cuando un texto es literal o cuando es simbólico, entonces bien podemos cometer los errores que se cometen de hecho hoy día. Miren, por ejemplo, que los pentecostales, estaba hablando con una pentecostal hace varios años, donde ella me decía que el tiempo que aparece registrado en los 6 días de la creación es un tiempo simbólico y que cada día de eso equivale a un milenio, a grande, o sea, equivale a un tiempo muy dilatado en la historia, en la humanidad, y que la Tierra tiene millones de años. De por qué ella comete este error y ve totalmente fuera de la realidad Génesis 1, por no respetar precisamente lo que muchos lectores de la Biblia no consideran ni les importa muchas veces, el poder considerar el asunto de las reglas de interpretación profética, que es bueno que le invitamos a que usted pueda entrar a tutoriales, buscar en libros con relación a qué es una exégesis, qué es la hermenéutica y todo lo que son estas cosas, que eso se le ha dejado simplemente a los teólogos, pero eso es propio de una persona que quiera realmente entender con precisión lo que dice un texto bíblico. Entonces, pasamos de inmediato a leer el próximo párrafo, que dice de la siguiente manera: las 3 líneas de tiempo de Daniel 12 no deben ser utilizadas en conexión con los 3 años y medio de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, para sustentar cualquier forma de la teoría de la brecha, sea que se originara dentro o fuera del adventismo. La teoría de la brecha fue instigada por los futuristas de la Roma papal para impedir la identificación del cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 como el papado. Entonces, me gustaría aquí precisar algo muy importante. Aquí habla de la teoría de la brecha. Cualquiera se va a preguntar, pero teoría de la brecha, es la primera vez que escucho este término. ¿Qué es la teoría de la brecha? La teoría de la brecha es una posición propia que han asumido los preteristas, los cuales consideran y enseñan que hay 2000 años insertados del año 27, cuando Cristo es ungido como el Mesías, se inserta 2000 años aquí, y esos 2000 años es la distancia que hay entre las 69 semanas y la última semana que queda en el futuro, que está para ser cumplida esa semana en 7 años, y que estos 7 años son 7 años de tribulación que debe de pasar la tierra, y que antes de esos 7 años debe de ocurrir un rapto secreto, el cual se lleva a la iglesia para que no pase por ese tiempo de tribulación. La brecha o la teoría de la brecha es precisamente esos 2000 años que se insertan ahí con relación a la profecía de Daniel, capítulo 1, versículo 24 al 27. Entonces, esa brecha de 2000 años, a eso que se refiere la teoría de la brecha, lo cual es algo totalmente antibíblico, porque si sumamos 490
años a esta profecía le sumamos 2000 años de brecha, entonces no sería una profecía de 490 años, sino de ¿cuánto? De 2490 años. O sea, es algo que está totalmente fuera de sí. Entonces, vamos a seguir con la otra parte, si no hay algún comentario al respecto. El moderno preterismo apóstata, protestantismo, perdón. El moderno protestantismo apóstata ha buscado esto como una base para las conclusiones que últimamente conducen a la teoría del rapto. La teoría del rapto es bueno mencionar que fue bien desarrollada en base a la posición del futurismo, o como bien se llama, preliminarismo, pero hay una palabra exacta que va insertada al futurismo. Esto fue enseñado por un predicador, teólogo y escritor de apellido Darwin en Estados Unidos en la década de 1830 y otros colaboradores con él. O sea, estamos hablando de una posición profética, escatológica, futurista, totalmente nueva. Es algo totalmente nuevo y que no va en nada familiarizado con un fundamento bíblico con relación al tema de lo que significa la venida de Cristo. La contraria totalmente. Dice Elena White, confirma que las 70 semanas finalizan en el año 34. No se extiende hasta el tiempo del fin. Profetas y Reyes, página 515. Las líneas de tiempo de Daniel 12 deben permanecer solas en el último segmento para completar el final del tiempo del fin. Eso es totalmente claro. El movimiento hacia adelante del libro de Daniel toma los tiempos de Daniel 12 hasta el final del tiempo, del fin. Es la última vuelta del pergamino totalmente desenrollado. Es algo totalmente cierto. Es una forma, como se estaba diciendo hace un momento, se viene trabajando con Daniel 12, que ofrece una visión general, Daniel 7, Daniel 2, una visión general con relación a los imperios representados en metales, Daniel 7 en bestias. Se añade en Daniel 7 el tema del juicio y la actividad del cuerno pequeño, que es el papado. Y así en Daniel 9, las 70 semanas dependientes de los 2.300 días por año. Y de esa forma se va añadiendo un elemento tras otro. Cuando llega Daniel 12 entonces lo que hace es que le da la vuelta al último rollo con relación a las últimas líneas de tiempo, con relación al tiempo del fin. Entonces vemos una continua revelación, un enfoque totalmente historicista hacer el desarrollo acerca de las profecías. El futurismo y el preterismo son escuelas de interpretación proféticas, aparte del historicismo, que es la posición que nosotros como adventistas tenemos. La posición historicista realmente fue siempre presentada y desarrollada acerca de las profecías. El futurismo por los reformadores medievales. Ellos, tanto Wycliffe como Martín Lutero, todos los reformadores siempre tuvieron un enfoque historicista acerca de las profecías, y por eso siempre vieron al papado como la bestia de Apocalipsis 13, como el cuerno pequeño de Daniel 7, pero aparecen el futurismo y el preterismo desarrollado y originados a finales de los años 1600 y en progreso del mismo, a través de Alcázar, de Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Aparecen ellos como los padres de estas dos posiciones, desarrollando esto con la finalidad de sacar de la historia profética, tanto en el pasado como en el futuro, al papado, y para que no siga siendo identificado como tal. Luego estas se introducen en el protestantismo y logran entonces
quitar el enfoque historicista ya a finales del año, del siglo XIX, a mediados del siglo XVIII, mejor dicho, entonces ahí se inserta esta parte y comienzan a venir introducciones de otros puntos de vista con relación a esto, por otros estudiosos de la profecía en el mundo protestante. Dice, es imperativo que el estudiante de la Biblia separe los tiempos de Daniel 12 de cualquier otro concepto de aplicación dual de Daniel 7:25 y especialmente de cualquier teoría de la brecha propuesta con relación a Daniel 9. No hacer esto es producir una nebulosa sobre los tiempos. O sea, cuando nosotros no tomamos cada texto en su contexto, cada capítulo como va, lo que hacemos es una confusión, decir que cojo esto, lo llevo porque allí me lo dijo simbólico y ahora aquí, aunque está literal, pero tengo que forzar y decir que está simbólico y hacemos un diagrama y sometemos todo ahí sin nosotros todavía y nosotros estando aquí en la tierra, nosotros lo que tenemos es quitándole o poniéndole a un texto lo que no lleva. Y eso es parte de lo que el sistema que nosotros, el método de interpretación que nosotros tenemos nos ayuda a comprender que todo texto debe ser comprendido en su contexto. Muy bien, hay una similitud o paralelo entre los primeros 3 años y medio de la iglesia cristiana, del año 31, cuando Cristo muere, hasta el año 34, cuando Esteban es apedreado, y los últimos 3 años y medio de Daniel 12. Exactamente como la lluvia temprana del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y también del derramamiento de la lluvia tardía al fin de la era cristiana. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que los 3 años y medio que se presenta, o tiempo y la mitad de un tiempo de Daniel 12, están en un paralelo o ejemplificación tomada con relación a los 3 años y medio que parten del año 31 hasta el año 34. Y de esa manera realmente vemos, y después ya lo vamos a ver más claramente, que los 3 años y medio de Daniel 12 son tan literales como la profecía que se cumple después del año 31 hasta el año 34 con la muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban y el desatamiento de las persecuciones de la iglesia cristiana en aquel entonces. Es decir que hay una similitud, porque si cogemos los últimos 7 años, ¿verdad? Que es la última semana que ahí la persona preterista o los futuristas, ¿verdad? También ellos dicen que nada más se cumplieron 69 semanas y que la última semana, que ahora los 3 años y medio, se van a cumplir 7 años antes de que Cristo venga. Digo, antes de la, cuando venga la marca de la bestia, según ellos, 7 años antes, se va a cumplir, la iglesia va para el cielo, dicen ellos. Va a durar 7 años la boda del Cordero. Y entonces después el Señor viene a buscar, según ellos, Cristo va a venir 4 veces. Porque vino la primera vez. Vendrá en el rato secreto. Luego viene a buscar a los que salieron airosos con la marca de la bestia y después vendrá entonces a destruir con fuego y azufre, pero con un infierno que nunca se apagará. 4 veces, según ellos, vendrá Cristo. Pero nosotros sabemos que Cristo solamente vendrá 3 veces. Vino la primera y después vendrá 2 veces más. Entonces ellos dicen que la última semana, dicen ellos, ¿cómo es que se le llama a esa parte ahí que tú mencionaste, la brecha? La teoría de la brecha. Tiran una brecha ahí de los 7 años de la iglesia. Y entonces, por eso es que ustedes escuchan decir mucho a las iglesias evangélicas que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque ellos dicen que de aquí a eso ellos van a estar en el cielo. Sin embargo, Daniel desmiente todo eso, porque Daniel te dice claramente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo ni lo habrá desde que hubo gente, pero en aquel tiempo
Será libertado tu pueblo todo lo que hace, todo lo que se haya escrito en el libro de la vida. Gloria Entonces, cuando vemos la similitud, Cristo murió en el año 31, ¿verdad? Pero entonces en el año 30 él fue bautizado en el año 27, ¿verdad? Ahí comienza la última semana. En el año 31 muere 3 años y medio después, y 3 años y medio después, que son entonces ahí los 7 años que ahí se completa la semana de la profecía de las 70 semanas. Entonces, con el apedreamiento de Esteban, ahí termina la gracia como nación para el pueblo judío. Y ya el mensaje pasa a todos los hombres, sin, porque antes, oigan bien cómo era el asunto. Si un judío no me predicaba, yo no me podía salvar, porque ellos eran los que tenían que llevar el evangelio en el mundo entero. Pero como ellos rechazaron el mensaje, Cristo permitió que el mensaje pasara a todos los hombres. Y así cada cual puede predicar el evangelio, acepta a Cristo y predica el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, es decir que, ay, miren, señores, eso es un acuerdo, es una similitud extraordinaria. La última semana y también lo que estamos hablando acerca de del 31 al 34 y los últimos 3 años y medio de Daniel 12, exactamente como la lluvia temprana del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, y también el derramamiento de la lluvia hasta el día de la era cristiana. Es decir, hermano, que eso no tiene perdedera ahí. El que quiere decir que eso es simbólico está perdido, pero perdido en lo claro, porque ahí eso está hablando bien claro. Perdido en el tiempo, mi hermano. Sí. ¿Sabe qué me llama la atención? Que mientras Daniel, de capítulo 12, cuando yo me encontré con esto, nosotros nos encontramos con esto la primera vez leyendo, lo primero que le vino a la mente a uno fue lo siguiente: ¿dónde, si este tiempo es literal, este tiempo de Daniel 12, con relación a tiempo y la mitad de un tiempo, si es literal, ¿dónde aparece, en qué otro pasaje en la Biblia aparece que los hijos de Dios han pasado por un tiempo de persecución o dificultad durante 3 años y medio? Me vino a la mente Elías. ¿Qué tiempo duró Elías siendo perseguido después que pronunció la sequía? 3 años y medio. 3 años y medio. Claramente en Santiago, capítulo 1, habla precisamente acerca de eso, acerca de cómo Elías duró 3 años y medio o 3 años y 6 meses en una situación así, 3 años y medio literales. Pero el segundo Elías, estoy hablando del primer Elías, en el Monte Carmelo, en esa situación allá. El segundo Elías, que en este caso es Juan el Bautista, tuvo aproximadamente 3 años con relación a su ministerio. Finalmente se decretó contra él y se le quitó, o sea, fue muerto, martirizado. Pero cuando notamos el ministerio de Cristo, Cristo desarrolla un ministerio de 3 años y medio, del año 27, como decía el hermano Polanco, hasta el año 31. Pero la iglesia cristiana desarrolló un ministerio de 3 años y medio, del año 31, cuando Cristo asciende después de resucitar, y finaliza ese ministerio en Jerusalén, en el pueblo judío, en el año 34, cuando finalmente como nación quedan anulados como iglesia, nación de Dios. De esa manera, también vemos ese asunto donde más lo podemos ver, los 3 años y medio literales, en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Del año 66 al año 70. Ahí tenemos también una repetición de los 3 años y medio, y dice incluso con Cristo de los siglos que va a ser la repetición va a ser lo mismo que nos va a pasar al pueblo de Dios al fin del tiempo. Entonces, los 3 años y medio son muy repetitivos aquí en la Biblia. Y hermanos, de verdad que ojalá que el Señor pudiera adelantar el tiempo y en vez de durar 3 años y medio, durara menos, porque de verdad, le digo la verdad de todo corazón, ya Hermana, no quisiera salir de esta tierra. también nosotros podemos observar que en la Biblia habla de 7 años.
Claro. Cuando Cristo, dice la Biblia, y en el cielo hubo silencio como por media hora. Ahí, Esa exacto. media hora, cuando nosotros la trasladamos a términos proféticos, son Siete días. 7 días. Ujú. 3 días y medio para Cristo venir a la tierra Y y 3 3 días de días y medio para descender al cielo. gloria a Señores, que Dios. esos 3 días y medio siempre nosotros lo vamos a ver. Cuando no son 3 días y medio, son 3 3 años años y y medio. medio. Esa es Pero la dinámica, hermano la Polanco. diferencia es que aquí habla de media hora profética que equivalen a 7 días, 3 años y medio 3 días y medio para Cristo descender y 3 días y medio para ascender. Cristo ascender. Pero en realidad, hermano, eso se repite constantemente los 3 años y medio. Los 3 años y medio son muy repetitivos en la Biblia Son muy repetitivos. y están conectados. Nosotros somos el tercer Elías espiritual. Lo que Elías vivió fue justamente un cambio climático en aquel entonces, porque él permitió, o el Señor permitió no llover. Murieron. Cuando uno lee la historia, es algo que da mucho dolor, porque a veces nada más leemos la Biblia y nos enfocamos en los detalles, por ejemplo, de que quedaron 7,000 después de Elías, que lo andaban buscando para matarlo. Pero en un libro, Profetas y reyes. Profetas y Reyes, estamos leyendo, y en otros libros históricos también, pues, haciendo como Josefo, haciendo el recuento, y estos escritores de lo que pasó allí, hermano, del pueblo de Israel, cuánta gente murió de hambre y sed. Muchas personas, dice claramente, que murieron en ese proceso. Fue un proceso duro y difícil para el pueblo de Dios. Acuérdense que era el pueblo de Dios el que entró en apostasía y él tuvo que vivir la consecuencia del pecado. Hermanos, el Señor, cuando nos trae estas advertencias, nos la trae porque nos ama. Quiere que tengamos una preparación de una relación muy estrecha con Él para que podamos depender y desarrollar una fe para el desenlace que viene a esta tierra de un cambio climático nuevamente, pero este no tiene corporación, no se ha visto registrado en la historia para el que nos toca a nosotros, pero tampoco se ha visto registrado en la historia el poder de Cristo derramado como va a ser derramado en nosotros. Ese es el carácter que tenemos que ir formando. Si yo sé que después de la ley dominical hay 3 años y medio, usted simplemente cuente esos días, van a ser, usted dirá, pero es muy poco tiempo. Usted verá que cuando llegue esa hora de prueba de oscuridad aquí en la tierra, van a ser lo más largo de la historia. Y usted va a clamar y va a pedir la liberación cual nunca ha sido. Cuando usted puede, hermano Polanco, proyecte el diagrama para poder explicar un poquito el diagrama para quedar ya en el 7. Sí, antes de usted pasar a mi hermana ya al diagrama. No, y si hay otra persona que quieren aportar. Sí, eso también iba a decir que no nos dejen a nosotros hablando solos. Si usted tiene alguna inquietud, Claro. un comentario, porque aquí aprendemos todos. Amén. Y también puede hacer algunas preguntas y todo eso. Antes de usted pasar, mi hermano, Sí. aquí podemos observar que el Señor siempre ha protegido a su pueblo. Amén. En tiempo de Elías, ¿ustedes creen que los 7,000 Dios no los protegió? Lo que no lo han Claro. ¿verdad? Claro. Y Elías pensaba, la apostasía era tan grande que Elías pensaba que él estaba solo. Pero quedaban cuántas rodillas. 7,000. Y el pueblo de Dios, lo más importante de todo es que el Señor siempre va a proteger a su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Siempre Dios le tiene reservado a su pueblo lo que le reservó Elías en el desierto, pan y agua. Amén. Eso es lo que contamos. Nosotros lo contamos con más nada, pan y agua. Algunas personas creen que quizás puede ser pan de ese que hacemos. Puede ser que el Señor en el desierto te reserve una mata con frutas y ya ese viene siendo como una comida. Tu pan. Ese es su pan para sustentar. Los ángeles también te van a llevar comida cuando la necesidad está fuerte. Dios siempre va a ayudar a su pueblo. Amén. Y el pueblo de Dios también no va a pasar los castigos que el mundo va a recibir. No.
Es como el pueblo de Israel y el pueblo y la gente de Egipto. ¿Quién era lo que tocaban las plagas? ¿A quiénes le caían las plagas? A los egipcios. Pero al pueblo de Dios no le cayó nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía a su pueblo reservado. Esperamos que tú y Amén. yo seamos de esa reserva del Señor para Gloria a Dios. este Amén. último tiempo. Si alguien tiene algo que más Sí, a- había una señora, alguien ahí, abundar, Pero, exacto. pero yo he intentado hablar 2 veces, pero al final ustedes no me oyen, ¿o sí? Pasa que una tiene que sola. levantar, poner la manita por ahí para... Cuando, Sí, Sí. cuando sí, ustedes Débora. dicen, cuando ustedes dan el tiempo, den el tiempo, no sigan hablando. Tienen que esperar que la persona hable, porque si no, entonces no se oye cuando habla. Y lo digo Ok, sí. porque hay otra hermana que le pasó lo mismo el otro día, intentaba hablar y no se oía. Ok. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Amén. Esos 70 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Yo siempre he tenido como yo tenía otra pregunta ahorita, pero ahora esa es la que tengo ahora. Yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Realmente eran literales o eran simbólicos? ¿Qué ustedes creen? ¿Acerca de qué usted está De hablando? los 7,000 que no doblaron Los su Cuando rodilla. habla de número, mi hermana, Ujú. cuando habla de número, eso es literal. 7,000. Ahora, si hubiese dicho como 7,000, o si hubiesen dicho más o menos 7,000, pero cuando hablan hermanos de 7,000 es porque eran 7,000. Me contesto bien. O También hay sea, que tomar que habían en cuenta, tantos profetas, habían tanta gente que No eran profetas. El profeta era Elías, pero habían 7,000 que no habían participado de la apostasía. Cuando habla que no habían Ok, doblado su mediante Baal, era que no habían participado de la apostasía. pero debían Es ser decir, regulares del tumulto de todo el mundo. no estamos hablando del pueblo de Dios, Del general, ok. del pueblo de Israel. Acuérdense, señores, que siempre Dios se ha identificado con un pueblo, todo el tiempo. Y una persona del mundo no apostata porque él está en el mundo. ¿Cuáles son los que apostatan? ¿Cuáles Lo son de los que adentro, apostatan? lo de adentro, Los hermano. hijos de Dios, Los que conocen la verdad y y después su la niegan. aparte, Esos son los que apostatan. exacto. ¿Entienden? Entonces, hay que estar claro cuando se habla de ahorita mismo, Eliezer y Francisca hablaron de cuando algo es simbólico y cuando algo es literal, ¿verdad? Ellos explicaron todo eso y en el libro también lo dice. Cuando se habla así de un número, por ejemplo, completo, que no dice más o menos, y esto que lo otro, ¿entiendes? Pues hay que, hay que identificar que ese número es literal. No podemos salir de la regla bíblica. No sé qué dicen ustedes, mis ¿Qué hermanos. iba a decir Eliezer? O si sí, hay lo que otro que está voy por a ahí, opinar. Ujú. o si hay otro que está por ahí, también quiere opinar. Exacto. Entonces, el asunto es el siguiente. Voy a repetir esto porque veo que es muy importante mencionarlo lo más breve posible. Es algo sencillo. Grábese esa palabra, enfoque literal. Enfoque literal. Y si se le olvidó el enfoque literal, que no se le olvide esto. ¿Cuándo se interpreta un número como simbólico? Si el contexto es simbólico. Sí, sí. El texto es el versículo. El contexto son los tantos versículos que están en ese capítulo. Si ese capítulo me presenta símbolos de bestias que representan reyes, de aguas que representan multitudes, de un mar que representa multitudes, cuernos que representan reyes, y me habla, como en el caso de Daniel 7:25, de que el cuerno pequeño pensaría cambiar los tiempos y la ley y que perseguiría al pueblo de Dios durante tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cómo yo tomo ese tiempo? ¿Literal o simbólico? Estoy obligado a ver lo simbólico porque el contexto está rodeado de símbolos. Ahora,
cuando vamos a Elías en el Monte Carmelo y todo el transcurrir del tiempo de 3 años y medio, que fue perseguido, que bebió del arroyo de Querit, que cuervos le llevaban pan, que habla de 7,000. ¿Cómo yo voy a hablar de 7,000? O sea, ¿cómo voy a tomar el número de 7,000 hombres que no, que fueron alimentados por a pan y agua, por un siervo de Dios que estaba en la corte de Acab? ¿Cómo yo tomo esos 7,000 hombres? Ese número lo tomo literal porque el contexto es literal. Elías verdaderamente fue perseguido, el cuervo era literal, el monte Carmelo literal, el fuego que descendió sobre el monte era literal, el arroyo, el pueblo, Acab, Jezabel, todo es literal. No me aparece nada que me represente a Jezabel, ni represente el cuervo, ni represente a Elías, ni represente ninguno de los personajes o figuras que aparecen allí. No sé si me he dado a entender al respecto. Sí, sí, yo entendí perfectamente. Está claro, Entonces, ¿verdad? de eso yo entendí que el tiempos y la mitad de un tiempo que habla Daniel 12, eso es literal, Ok. ¿verdad que sí? Ajá. Sí, Y sí, cuando no me habla en Daniel equivoco entonces. 7:25, de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, ¿cómo usted ve ese tiempo ahí, hermana? Ese fue el que pasó, entonces ese era simbólico. Ah, mi hermano, usted entendió. Ok, Excelente. entonces ya yo entendí Pero esa es parte. simbólico también porque Se está repite. rodeado de bestia, cuerno pequeño, ¿entiendes? Sí, sí, ya yo, Ah, por eso Por pude esa entender razón que es era simbólico, porque hay que simbólico. tomar todo el capítulo completo, hay que tomar el contexto, como dice Eliezer, y ahí entonces uno pues se da cuenta cuando el texto es literal o es simbólico. Porque Hay que tomar un conjunto de cosas. hay personas que creen que los 1335 días de Daniel 12:11 por ahí son simbólicos. O sea, o no son simbólicos, sino que son literales, son años literales, ¿cómo es? Y que empezaron desde Adán y Eva, desde el pecado. Bueno, ellos algunos de ellos interpretan que fue un periodo que pasó y ese periodo interpretan algunos que se cumplió en el año de 1844. Creo que toman, no sé si mal, no recuerdo No, decir, como que toman el 408, algo así. lo que 500. yo digo creen que se 500. termina ahora en el 24. En el 2024 se cumplen los 135 días de Daniel. Ay, bendito. Ah, pero mire, Así no he escuchado eso. que Jesús viene ahora el año que viene, según él. Ay, bendito. Yo le digo a usted, Y hermano. todavía faltan acontecimientos como la marca de la bestia, el nuevo orden mundial. Yo le expliqué eso y le dije además que nosotros tenemos que ver la ley dominical, pero ellos creen que la pandemia, esto fue un periodo de 3 años y medio, donde se cumplió ya lo de la ley dominical, que ya concluye con la ley dominical y que ya eso termina ahí. Hay cosas extrañas. Han perdido, bien perdido ahí en la... Hermano, y eso es por no respetar las reglas de interpretación bíblica. Y ese error lo cometen no solamente gente de afuera, son gente de adentro, también aún con todo el legado que tenemos de poder aprender todo esto. Es importante realmente aprender a descodificar, entender cuál es el mensaje que Dios inspiró para mí en aquel tiempo y para este tiempo. Si alguien más tiene alguna pregunta, una duda, un comentario. O todo está claro, no se entendió nada, porque hay mucha gente. Claro. Ahí le presenté la gráfica, mi hermano. Sí, excelente. Entonces vamos a entrar en el diagrama directamente. El diagrama, déjame ver si la pantalla, sí se puede ver ahí, se aprecia. Si lo pueden acercar más, aunque se vea solamente él. Aunque solamente el Polanco. Mira, a ver si te lo puedes acercar un poquito para que lo puedan apreciar, porque el que no tiene el libro o lo tiene el teléfono, o si lo tiene en el teléfono, no puede entender
Entonces, Yo la no tengo la computadora, pero cada persona creo que lo puede acercar desde su celular. Ah, Oh, sí, sí, se sí, puede. sí. Yo Cada lo Sí, hice. persona sí, lo sí puede se hacer. puede. Yo lo Claro. pude hacer. Ah. Perfecto, ok. Ahí vamos entonces. Si ustedes miran el diagrama, él se aclara y le explica a usted tan solito, no tiene como perdedera, es algo bien práctico lo que tiene allí. Por ejemplo, el primero de arriba, que se refiere a Daniel 2, dice claramente Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa. Ustedes saben que la cabeza Babilonia, pechos y brazos medos y persa, vientres y muslo Grecia, piernas, ¿verdad? Roma, y abajo en los dedos, allá hasta abajo, tenemos que Europa. Claro. Eso es algo en la cual se han dividido las naciones. Ahí tenemos la figura del estrato número 2. En Daniel 7, el segundo, tenemos Tenemos a Babilonia, luego a los medos y los persas, a Grecia, a Roma hasta el año 476, y luego entonces Europa, con relación a las 10 tribus bárbaras y las 7 que sobrevivieron, ¿verdad? Y sabemos de esto. Roma papal aparece hasta el año 1798, según la segunda parte. exacto. Si ustedes comienzan a observar, en Daniel 2 se quedó en Europa, pero en Daniel 7 hay un elemento que se agregó, que fue ¿quién? Roma papal, 1798. Miren cómo esto comienza ahora a ir creciendo poco a poco, ¿verdad? En Daniel 8, nosotros no tenemos a Babilonia, sino que tenemos a quién? Medos y Persia, vamos a decir, Grecia, Roma. Pero si usted mira ahora un poquito más para adelante, ahí seguía Europa. Ya aquí comienza y se agrega otro elemento más para adelante, que en 1844, que es ¿quién? Comienzo del juicio investigador. Exactamente. Usted ve cómo se van agregando y sumando a medida que va el paso. Una pregunta, hermana. Ajá. Una pregunta. ¿Por qué Sí. se elimina Babilonia? Un aclaramiento ahí para que no se me escape. Sí, lo que pasa es que el capítulo 8 se toma del capítulo 8 porque estamos en el contexto del capítulo 8. Oh, ok. Está allí a 2 carneros. Uh-huh. Uno que tiene 2 cuernos, otro que tiene un cuerno. Entonces, el que tiene 2 cuernos, de hecho, la misma interpretación está en el mismo capítulo. Dice claramente que estos 2 animales que están de una manera en conflicto representan a los medos y persas siendo atacados por los griegos, por el imperio griego. Ya en los finales del capítulo se puede ver. De hecho, podemos ir directamente, rápidamente a Daniel 8, porque estamos aquí y es bueno abrir el rollo de la palabra. Ahí lo que estamos analizando, hermana, es muy buena su pregunta, claro, su inquietud, porque no podemos darlo así. Pero no aparece Babilonia. ¿Qué es lo que se desarrolla en ese capítulo? En profecía, Daniel 2 tiene hasta Europa. Daniel 7 lo coge desde Babilonia hasta la ropa papal, cuando nace el cuerno pequeño. Pero en Daniel 8 comienza con los medos y los persas, los dos carneros, ¿verdad? Y de ahí él comienza a desarrollar, llega a Grecia, llega a Roma, y entonces dice en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego santuario será purificado, comienzo del juicio investigador. Es como dando solamente o resaltando aquí en este diagrama quiénes son los personajes que entran en acción, Medos y Persia, Grecia, Roma, comienzo del juicio. ¿Usted ve? Es decir, es importante destacar que en Daniel 8, Babilonia no entra porque Daniel 8 no habla de Babilonia. No habla de Babilonia. ¿Entiende? Entonces, Okay, sí. si no menciona Babilonia, no podemos incluir Babilonia ahí en el capítulo 8. Exactamente, eso es. Sí, Hermano, así mirando. ¿Sí? lo que sucede es que cuando Daniel recibió esa visión, ya el imperio de Babilonia no existía, estaba Ya el había imperio pasado. Medo-Persia, ya eso había pasado, por eso no se menciona.
Ya era Ya el entendí. imperio Medo-Persia. Acuérdese que era en el tiempo de Darío, cuando Daniel recibió la Sí. visión del 8, Está capítulo bien. 8. Sí, Exacto. y me gustaría leer lo que dice directamente en Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Fíjense antes de leer el versículo que Babilonia aparece representada en capítulo 7 de Daniel como un león con dos alas. Aquí claramente no aparece ningún animal ni figura que represente a Babilonia, nada. Sin embargo, dice el versículo 20 y 21, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Exacto. Versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el carnero grande que tenía entre sus ojos y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que en este caso es Alejandro Magno. Entonces, el mismo capítulo es lindo como el capítulo presenta las figuras y también las descodifica el mismo. Exacto. Entonces, ahí no aparece para nada Eso es lo la que figura estamos de hablando. nada con Cuando nos Babilonia. vamos al capítulo 11 de Daniel, el siguiente cuadrito, ahí sí me menciona otra vez a los medos y los persas, Grecia, Roma papal. Ahí no me menciona más nada. Si ustedes buscan el capítulo 11, ustedes le van a encontrar en acción a sí mismo. Ahora, cuando venimos a Daniel 12, ustedes ven que no nos menciona ninguno de esos, sino que solamente me menciona que tiempo del fin. Ahí aparece Roma en su última supremacía únicamente. Entonces, ahí me aparecen las tres líneas de tiempo para que nosotros decodifiquemos a quién se refiere y por qué se refiere a eso. Claro. ¿Por qué no aparece ninguna de ellas? Porque dice el versículo 1 que en aquel tiempo se levantará Miguel, quien va a presentarse aquí para tomar el reino, viene siendo ¿quién? Cristo. Ya Miguel. no hay reino terrenal para que sea el protagonista. Aquí el protagonista de este problema es la venida de Cristo. Simplemente me está dando las líneas de tiempo del futuro para que descodifiquemos esto y sepamos el tiempo que le queda realmente a esta tierra con el evento que viene por ahí que se aproxima. Entonces nos dan esas tres líneas de tiempo para descodificarlo. Y realmente esta línea de tiempo se descodifica lo que está forrado de símbolos según la regla de interpretación. Estas reglas no están cubiertas de símbolos, sino que están en un aspecto literal. ¿Qué es lo que nos toca hacer con estas reglas? Solamente hacer aplicaciones. Ajá. Con relación al tiempo que estamos viviendo. Es bueno también señalar esa parte. Amén. Ya con relación a lo otro. Si hay alguna pregunta, como hizo la Antes de hermana, leer. para no interferir, así es que es el momento. Hasta ahora creo que se ha entendido y el diagrama ahí es simple, sencillo, pero muy fácil de comprender. Y si usted lo busca en la Biblia, va a comprobar que eso, tal cual se mostró en el diagrama, es así. Así que tiene el espacio abierto para si alguien tiene una pregunta, una duda, una intervención, poder aclararlo. Buenas noches. Buenas noches. Hermanos. Es Ángela que le hablo. Bendiciones para todos. Amén. Yo quiero decirle que en cuanto a lo literal y a lo simbólico de Daniel, cuando se dice literal, volviendo atrás con lo que ustedes tenían ahorita, yo no quería venir con esto que ya quedó atrás, pero quedé con esa duda, sí. Volviendo sí. Volviendo a lo literal y a lo simbólico. Cuando se dice la profecía de Daniel ¿es literal o simbólica? Yo pienso que es algo que es simbólica, ¿verdad? Repita la pregunta de nuevo, hermana, disculpe. Ajá, es la profecía de Daniel, ¿es simbólica o literal? ¿Cuál profecía? La profecía del libro de Daniel está mezclado los dos. Ahora, dentro del libro tiene capítulo literal y tiene capítulos simbólicos. Ahora, ¿cuál usted se refiere para uno poder distinguirle?
Por ejemplo, 2, 7, 8, 9, 11 o parte del 11, ¿verdad? Simbólico. Parte del 11, de Daniel 11, 40, se extiende a Daniel 12, ya estamos hablando de parte, principalmente el capítulo 12, es el que encontramos como literal, que no podemos interpretarlo para hacerle conversión a nada. El libro de Daniel, les repito, está mezclado con literario y simbólico. Ahora, la división está en capítulos. ¿A cuál capítulo se refiere? Entonces, ¿en cuál capítulo de ellos usted le gustaría como aclarar que la pregunta es cuáles serían los literarios, cuál es el simbólico para usted poder de cualquier duda que tenga poderla nosotros también entender a usted? Por ejemplo, como las de los 2000, los 2600 días. Ok. Ok. 2300 días se encuentran justamente en el capítulo 8. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 8 solamente 2 versículos que mi esposo acaba de leer, usted lo va a ver. Y en el capítulo 8 comienza hablando de los medos y los persas. Comienza a hablar de Grecia, comienza a hablar de un cuerno, de un carnero que vio con 2 cuernos, de otro carnero que venía a alta velocidad con un solo cuerno. Cuando yo me encuentro con un lenguaje de esos carneros, de animales, de cuernos, Carnero, cabrillos. entonces todo lo que yo encuentro allí va a ser como simbólico, porque un carnero, lo único que el escritor Daniel nos quería decir a nosotros era que venía un imperio, que venía un reinado que se iba a llamar los medos y los persas, pero que este reinado también iba a pasar a Grecia, pero que luego de ese reinado iba a pasar a quién, a la Roma, pero que cuando me está hablando a mí, por ejemplo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, esas 2300 tardes y mañana no podían ser literalmente días, tardes y mañana. ¿Por qué no pueden ser días? Porque todo ese capítulo 8 está en símbolo. Entonces, ese tiempo automáticamente tiene que irse ¿a qué? A símbolo. Y cuando nosotros buscamos la profecía o lo que hicieron los pioneros, respetando las reglas de interpretación, ellos encuentran que eso comenzó en el 457 y terminó en el 1844. Y ahí usted tiene 2300 tardes y mañana convertido a 2300 años. Ahí está clarísimo. Usted ve el capítulo 8. Ajá. Ok, sí, ya entendí, pues es símbolo cuando se refiere a animales, todas esas cosas, todo eso es símbolos, pero cuando es literal, ya son cosas que no tiene que ver con nada de animales ni de esas cosas. Exacto, entonces cuando usted se va, por ejemplo, al pasito ahorita y usted se lee el capítulo 12 de Daniel, usted no encuentra ningún símbolo, usted no encuentra ningún animal, ningún cuerno, usted no encuentra allí más que unos periodos de números y usted está encontrando resurrección especial, a Daniel, a Miguel que se levanta y usted va hablando en un lenguaje normal donde usted no encuentra nada para usted hacer una transformación a los números que están apareciendo allí. Pero si no hubiese aparecido, aunque sea un cuerdo, todo eso y tenía que ser transformado ¿a qué? A años. Pero como no lo tenemos, tenemos que dejarlo tal cual se encuentra en el texto, que es como en días, porque no encuentro nada para hacer una transformación. El lenguaje de Daniel 12 y el lenguaje de la hermana que ahorita preguntó que si los 7000 del capítulo de que es concerniente a los profetas de Elías, como en Elías no teníamos nada para hacer una transformación, tuvimos que tomar y dejar tal cual lo que está escrito. Son 7000 y ahí lo dejamos. Aquí en Daniel 12 pasa lo mismo. No encuentro nada para hacer un cambio, hacer una transformación. Simplemente me están dando la última fase de la historia de esta tierra con un periodo de tiempo de días y tengo que dejarlo sin tocarlo y sin hacerle ninguna convención porque tengo que respetar la ley de interpretación profética y como tal el método historicista en el cual nosotros estamos. Que eso se llamaría entonces literal, ¿verdad? Literal, exactamente. Okay. La hermana perfecto. Rosario Gracias. levantó la mano. ¿Ok? Entonces, vamos a darle la oportunidad a ella también. Ella la bajó, pero quizá la tenía mucho rato levantada. Pero hermana, vamos a darle la oportunidad para que usted se exprese. La hermana Muchas gracias. Yo, Hermana.
Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Yo lo que digo es, lo que pienso es que si por lo menos con todos esos cálculos que ustedes están haciendo ahí de la profecía, se tiene más o menos un aproximado del año, del tiempo, porque sabemos que ni el día ni la hora nadie la sabe. Nadie lo sabe. Pero el aproximado de más o menos del tiempo del regreso de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, se puede más o menos sacar de ahí de todos esos cálculos de la profecía. Con relación a eso, hermano Ramón, quisiera, bueno, déjeme tomar la palabra ahí. Sí, déjame, antes de tú decirle, déjame decirle a la hermana Sí. que no podemos pronosticar nada hasta que nos llegue un evento. Todo, oiga bien, todo acontecimiento va acompañado de un evento. Gloria a En los Dios. primeros 2000 años vino un evento. ¿Cuál fue el evento? Dios le dijo a Noé, el mundo va a ser destruido ¿en cuántos años? 120 años. Ahora, ¿sabía Noé el año en que venía el diluvio? Claro. Sabía el año. Sabía el año. Él lo que no sabía era el día ni la hora. Porque cuando el Señor le dijo, si el Señor le está diciendo, y serán sus días 120 años, hablándole literalmente a Noé. Noé cumplió el mandato. Siempre que va a haber un acontecimiento, siempre que va a haber una profecía, hay un acontecimiento. Un evento. Cuando se cumplieron los otros 4000 años, ¿quién vino a la tierra? Cristo. Como bebé. Nació, creció y murió por nuestro pecado. Entonces, la última generación, que es la que estamos viviendo, nos dice que algo grande está por pasar. Ahora bien, esto tiene que ir acompañado de un evento. Y el evento es la ley dominical. Amén. Entonces nosotros no podemos decir ahora mismo, aunque hay personas que más o menos han calculado y yo qué, pero es bueno que nosotros esperemos el episodio de la ley dominical, porque Daniel 12 comienza exactamente con una ley dominical. Amén. Amén. Entonces, quizás nosotros podemos especular y decir, bueno, andan diciendo por ahí que vienen el 35, 34, 31, 27. Cada uno tiene sus asuntos individual guardado en su corazón, pero eso no es para pronosticar. Pero mi hermana, el evento que esperamos es la ley dominical. Entonces, cuando usted vea que llegó la ley dominical, usted puede decir, Cristo no pasa de 4 años. Eso es así, hermano. Eso es así. Oye. Ajá. Pero lo tenemos bien, no tenemos cerca entonces. Bueno, está cerca, hermano, sí. Entonces, hermano, el Señor le gusta trabajar con decreto. Acuérdense que cuando Esther hubo un decreto. Cuando el mismo Cristo iba a nacer, como dijo el hermano, que según la profecía tenía que nacer en Judea, ¿verdad? En Belén de Nazaret, en Judea. Hubo un decreto donde tenían que empadronarse y María con el barrigón, donde ella quería quedarse en su casa, donde ella estaba. Acuérdense que ella tuvo que salir, ¿dónde? Estaba en otra nación, pero por causa de el decreto que salió justamente de Roma, que tenía todo judío que empadronarse según su linaje, ellas tuvieron que venir, ¿dónde? En Belén, porque estaba profetizado de ella que ahí tenía que nacer el Redentor. Y cuando ellos vienen a eso, ella con este barrigón, allí se cumplió la profecía, pero había que un decreto. Siempre el Señor tenía, y ahí en ese decreto, cuando fue a empadronarse, ahí nació lo que había determinado la profecía. Nosotros, estas 3 líneas de tiempo no comienzan hasta que se dé el decreto en los Estados Unidos. Llámese ley familia, domingo de la familia, ley dominical, ley climática, ley verde, ley dominical, como quiera. El día que eso lo dicten allí, hermano, comenzó la línea de conteo, y la más larga de ellas son los 1335. Hasta que no se dé eso, no podemos decir todavía que tenemos nada. Pero ¿qué quiere el Señor? Que no nos coge el evento que viene con ningún pecado acariciado, sin un carácter preparado, sin una transformación hecha en nuestras vidas.
que eso que nosotros tenemos luchando tanto, de aquí al decreto, que está a la vuelta de la esquina, dicho sea de paso, nosotros podamos vencer para el día, porque ¿qué significa un decreto de ley dominical? Que usted pasó directamente a juicio. Se va a determinar si su nombre va a quedarse en el libro de la vida o va a ser borrado del libro de la vida. Eso significa ley dominical para nosotros como pueblo. Entonces, cuando ese momento llegue, a usted sepa que usted tiene que tener hoy, esta noche, tenemos la oportunidad de nosotros, antes de acostarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos revele pecado acariciado, pecado olvidado, pecado cometido, tentación, lo que no ve, la ira, el enojo, lo que usted entienda que tiene que resolver, pídale al Señor victoria sobre eso. Y si en ese momento le llega a usted escudriñando y venciendo, hermana, usted va a llegar hasta el mismo fin. Dice en Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es increíble, esta cita me llama la atención, siempre la tengo presente porque claramente el Señor utiliza la naturaleza para darnos lecciones a nosotros, que si los mismos animales y las aves del cielo conocen el tiempo de trasladarse de un lugar a otro y conocen el tiempo de su visitación, Dios nos ha dado eventos proféticos, nos ha dado señales de los tiempos para que podamos entender el tiempo de su visitación. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de las profecías, especialmente de Daniel 12, que son las profecías que nos atañen a nosotros, a la última generación? Que nosotros no caigamos en el extremo de profetizar acerca de una fecha definida de la segunda venida de Cristo, pero que tampoco, por no entender revelado este asunto, no entenderlo claramente, entonces caigamos en una situación de descuido, como diciendo, mi Señor se tarda en venir. Sin embargo, que el Señor quiere que nosotros podamos estar atentos en ayuno, en oración, en comunión íntima con Dios, poder estar atento a las señales de los tiempos, a los eventos, para que a través de ellos podamos entender el tiempo de su visitación y no estemos en oscuridad, como dice el apóstol Pablo, como que aquel día nos agarre como ladrón, porque nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz. Jesús lloró sobre Jerusalén, diciendo claramente, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no quedará piedra sobre ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál es el problema que corre el pueblo? No es en cuanto a las profecías pasadas, es en cuanto al presente y las profecías que se están por cumplir sobre nosotros. El pueblo siempre ha tenido problemas con su presente y con el futuro inmediato. Siempre ese fue el fracaso del pueblo judío en el pasado. Y ese es el riesgo que estamos encaminados nosotros a correr. Si nosotros en una comunión íntima con Dios, en oración, estudiamos las profecías para que el Señor nos muestre más claramente el por qué están aconteciendo las cosas que se están viniendo sobre nosotros y a dónde nos están conduciendo pronto. Así que con este comentario. Si hay alguna persona que todavía quedó con algo. Claro, sí. Y ya vamos cerrando. Eso estaba diciendo que nos pasaba un poquitico del tiempo hoy, pero en realidad yo percibo, mis hermanos, yo percibo que la gran mayoría ha entendido lo que se ha estado exponiendo hoy. Yo mismo lo percibo así porque fue como tan fácil entender cómo el Señor lo ha usado a ustedes para darnos a entender cuando una cosa es simbólica, cuando es literal. Y también otra cosa es, hermanos, que algunas personas dicen que nosotros de que descifrar Daniel 12, miren qué extremos caen. Descifrar Daniel 12 nos dicen a nosotros, una que somos futuristas, y la otra es de que eso nos lleva a descuidarnos en el asunto de velar y orar.
Y yo creo, mis hermanos, que al contrario, esto es lo que tiene que ponernos a nosotros, es a estar más de rodillas que de pie constantemente, porque el tiempo Amén. que tenemos es Amén. corto. Gloria a Dios. Imaginen ustedes que nos atrape una ley dominical y nuestros caracteres no estén purificados. ¿Qué va a pasar con nosotros? No, nos quedamos fuera, hermano, del juicio de los vivos, Yes, borrados. O Nos si ponemos nosotros, otra vez. o si nosotros, por ejemplo, estamos caminando por ahí, de repente morimos sin tener nuestra vida preparada, ¿qué va a pasar? Entonces, Totalmente. hermano, esto es lo que nos lleva a nosotros, oigan bien, al conocer, ahora tenemos más responsabilidad nosotros, Señor, al conocer, porque el conocimiento es lo que nos da a nosotros la luz que tenemos, y la luz nos manda a obedecer. Este asunto de Daniel 12, señores, no es de que porque uno se va a descuidar, al contrario, lo que nos manda es a estar consagrados cada día, como dice Eliezer y Francisca, preocuparnos con la ayuda de Dios, lograr la victoria sobre el pecado, sobre nuestros caracteres, qué tenemos, qué cosas malas hay en mi vida que debo de cambiar, porque el tiempo que tenemos en realidad, mis hermanos, es corto. Amén. Sí, Amén. sí, hermanos, ¿me escuchan? Sí. Al contrario, esto me recuerda a los reyes del Oriente que estuvieron afanados ahí Gloria a preparando. Dios. Sí, esto me recuerda a eso, y solamente ellos, por estar en esa condición, preparándose escudriñando la venida de Jesús, pues estuvieron listos. Cuando Jesús vino, no le cogió de sorpresa a ellos. Al contrario, lo que le cogieron de sorpresa era lo que no estudiando la profecía de la venida de Jesús, la primera venida de Le está como cortando la llamada. que estamos viviendo en un tiempo muy solemne, muy solemne. Amén. Amén. Así es, mi hermano. Así mismo es y lo creemos así. Bueno, ¿Alguien mis más? hermanos, ya nos Oigan, pasamos con unos minutos. permisito, quiero comentar que esta tarde estaba yo en la casa de mi hermana que fui a visitarla y ella está muy contenta porque ya se están viendo los extraterrestres, dice ella. Yo le dije, hermanita, esos no son extraterrestres, esos son demonios. Y gracias a Dios que ella lo aceptó y dijo, sí, mana, son demonios. ¿Cómo van a ser de una gente así? Usted no le ve la figura y el rostro a eso, que esos son demonios. Y lo están presentando mucho por la televisión. Claro. La Los hermana extraterrestres. Kendi, yo sé que estamos tarde, ya me están criando, pero la hermana Kendi tuvo algo que ella vio en el cielo. Hermana, brevemente, usted le puede decir a los hermanos qué fue lo que usted vio en el cielo. Que si 2 o 3 personas no estuviesen ahí, se hubiese dicho que eso era mentira. ¿Qué vio usted, mi hermana Kendi, en el cielo? Sí, muy buenas noches, hermanos. Bueno, rápidamente les voy a sacar. Fue el domingo pasado. Yo vivo en una finca bastante amplia. Entonces, de noche, mi esposo y yo estábamos en la parte de afuera dándole pues, la comida a los animales. Y en el patio de mi casa, pues vive también una hermana de la iglesia junto con su esposo. Yo escucho una batería del esposo y también de Martica, así se llama ella, donde salieron gritando mi nombre, Kendi, Kendi, mira rápido para el cielo, mira rápido para el cielo. Entonces, cuando yo miro para el cielo, al igual que ellos estaban mirando para el cielo, ya éramos 3. Yo no sé cómo explicarles, mis hermanos. Mira, todavía se me pone la piel gallina. Vi más o menos de 12 a 15 puntos luminosos que estaban en una fila india, pero estaban moviéndose rápidamente, en orden. Y yo, o sea, me quedé así, yo dije, ¿qué es eso? Y Martica me dijo, no sé, ¿qué es eso, Kendi? ¿Qué es eso? Entonces yo le dije
al esposo, el teléfono rápido para grabar. Y él me dijo, yo no tengo el teléfono. Y recordé que yo tenía mi teléfono en el bolsillo de mi pantalón. Rápidamente cogí el teléfono y en el momento que prendí la cámara para grabar, hermanos, se desaparecieron. Y Martica me dijo, ¿qué fue eso? ¿Eso fue un avión? Yo le dije, no, eso es imposible que sea un avión, porque un avión, las luces titilan y es una sola cosa, pero es que son de 12 a 15 en línea india, o sea, en una fila india y moviéndose. Y Martica me dijo, ¿qué será eso? Y ahí mismo me recordé, hermanos, y le dije a ella, mira, tenemos que tener cuidado porque en los últimos tiempos muchas cosas van a suceder. Esos son demonios, le dije yo a ella. Y ella me dijo, ¿tú crees? Yo le dije, claro que sí. Y me dijo, eso no habrá sido el Orion, o sea, el Orión. Yo le dije, imposible porque el Orión son 3, no se mueven y son 3 estrellas quietas. Y dice el esposo, tiene toda la razón. Esos eran de más o menos de 12 a 15 luces pequeñas que parecían estrellas. Pero lo interesante, mis hermanos, y lo curioso era que estaban moviéndose una tras de otra rápidamente, pero en el momento que yo saqué el teléfono para grabarlo, se desaparecieron las 12 o las 15 luces. Inmediatamente se desaparecieron. Y yo le grité a Martica, le dije, ¿dónde están? Dice, no sé. Nos pusimos a mirar por todo el cielo, no vimos más nada. Fue algo que jamás en la vida lo habíamos visto. Y el esposo de Martica me dijo, menos mal que ustedes estaban afuera y que lo vieron, porque si yo hubiera estado solo, no creen lo que les estoy diciendo. Y es verdad, si él hubiera dicho, no lo hubiéramos creído, pero fuimos 3 personas diferentes que lo vimos. Así que mis hermanos, estemos muy preparados. Por eso es muy importante estar estudiando la palabra de Dios. Es muy importante estar orando, porque la palabra de Dios es como un mapa que nos puede llevar al camino verdadero y nos puede alumbrar en este mundo de oscuridad. Así que oremos mucho, mis hermanos, y estemos preparados para la gloria de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy abusamos de ustedes. Ramón, un momentito. Sí. Discúlpeme, un momentito, no voy a hablar mucho. Hay una cosa que es el sistema de antena, el HARP. ¿Han escuchado hablar de ello? Claro. Uh-huh. Eso está haciendo cosas, está haciendo hologramas en el cielo. Está trayendo hasta imágenes, hasta personajes, está poniendo en el cielo. Puede ser que sea eso, porque ellos están pensando en hasta personificar la venida de Jesús. Poner en el cielo la venida de Jesús. Y creo que así es como Satanás va a venir. Ellos van a usar esa antena y van a hacer parecer que vino Jesús con todos sus ángeles en el cielo, y ellos están tirando muchas señales, muchas cosas que también puede ser eso. No estoy diciendo que sea eso, pero es posible que sea. Es tanto, puede ser tanto los extraterrestres como el asunto de las antenas en HARP. Sí, hay que estar apercibido, hermanos. Está muy interesante ese testimonio de hermana Kenny. Wow, sí. Vamos entonces a orar. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la comprensión. Sigue iluminando nuestras mentes. Amén. Cada uno de los miembros de este grupo, Señor, prepáranos y capacítanos para tu venida. Amén. Dando un carácter aprobado a toda prueba. Danos tu revelación durante la noche y permítenos, oh Dios, cada día ir creciendo y desarrollando esa fe puesta en ti, para cuando llegue a la oscuridad estemos listos y preparados, y lo único que nos queda es la antorcha de la luz de tu verdad, que estará grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Dirija que este grupo, síguenos guiando, y este viernes, Señor, ya viernes, sábado, la noche, ayúdanos a entrar
y a estar, Señor, cada día más dispuesto a entender lo que tú tienes para nosotros en esta última generación. Amén. Guíanos, oh Dios, fortalece cada hermano, escucha cada oración, libera cada hogar aquí representado, libera a los hijos de cada uno de los miembros de este grupo y dale la victoria de la promesa de que ellos sean liberados para el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas Bueno, noches. señores, pues nos vemos el viernes, Dios Amén. mediante, a Dios las 8:30 quiera. de la noche. Lleguen el link para que Mañana no puedan 9. entrar. Y mañana estaremos con el grupo Levántate Resplandece a las 8 de la noche. Así que ya te saben, Dios les bendiga y nos Amén. comunicaremos en este estudio nuevamente el viernes. Amén. Buenas noches.